Se viene la guerra. Rusia advierte que atacará los centros de mando militares estadounidenses y occidentales si Ucrania ataca su territorio. Así es, luego que Estados Unidos diese a conocer que enviará, o ya envió, armas ofensivas de largo alcance a Ucrania, específicamente lanzacohetes múltiples del modelo HIMARS, sistemas que pueden alcanzar hasta 300 kilómetros de distancia, es que el gobierno ruso ha salido a decir que en caso de que su territorio se vea atacado con estos sistemas, ellos no tendrán otro remedio que responder a la agresión, y serían atacados los centros de mando militar en Ucrania, así como los centros de mando militar en el extranjero, entiéndase, bases de la OTAN y de Estados Unidos. Esto es así porque Estados Unidos, al proveer a Ucrania de estas armas, les está dotando de los medios suficientes para atacar profundamente el territorio ruso. Y se entiende que llevar a cabo esta transferencia de armas a Ucrania, sería un permiso tácito para que los militares ucranianos ataquen territorio ruso. Y quizá, tal como dan a entender las autoridades rusas, no solo es una sugerencia a Ucrania, sino que inclusive sería una orden directa para atacar a Rusia, pues no se entiende de otra manera esta transferencia de los sistemas de lanzacohetes múltiple de largo alcance entregados al ejército de Ucrania. Con toda probabilidad Estados Unidos está transfiriendo estas armas a Ucrania para que sean utilizadas precisamente contra el territorio ruso, pues inclusive la embajadora estadounidense en Kiev ha declarado que el uso que se les dé a estas armas es solo responsabilidad del gobierno ucraniano y solo ellos serían los encargados de determinar si atacar el territorio ruso o no. Pero estas declaraciones no son solo más que el permiso explícito para que Ucrania las utilice contra el territorio de Rusia, más específicamente, contra su población civil. Es por eso que Moscú está advirtiendo de que, de darse este escenario, ellos atacarían los centros de mando de la OTAN, lo que derivaría de forma inmediata en una guerra abierta entre Rusia y la Alianza Militar Occidental. Esta no sería la primera vez que los centros de mando militar de Estados Unidos y la OTAN sean atacados directamente, pues ya Irán lo hizo en dos oportunidades diferentes. Uno cuando el ejército estadounidense eliminó al general iraní Qasem Soleimani, jefe de las unidades Quds del Ejército de la Revolución Islámica de Irán. Y otra, cuando el ejército israelí eliminó a un grupo de jefes militares iraníes en territorio de Siria. La primera venganza fue un ataque con hasta 22 misiles de alta precisión contra las bases aéreas estadounidenses de Ain al-Assad e Irvin, en el territorio iraquí. Y la segunda venganza fue contra una instalación perteneciente a los servicios secretos de Israel, el Mossad, en la ciudad de Erbil, capital de la región Kurdistán iraquí, donde se encontraba un número considerable de las fuerzas del gobierno israelí. Sin embargo, aunque ya el ejército de los Estados Unidos y de Israel han recibido ataques directos con misiles de parte de las Fuerzas Armadas de Irán, eso no es nada comparado con lo que Rusia les hará en caso de que su territorio sea atacado con los sistemas lanzamisiles HIMARS transferidos a Ucrania. Pues, si bien los misiles iraníes destruyeron instalaciones y hangares de las bases aéreas de Estados Unidos, y edificios completos, en el caso del Mossad israelí, Rusia no solo puede destruir unos cuantos edificios, sino que tiene el poder de arrasar por completo con un área de varios cientos de metros de extensión utilizando solo armas convencionales, tal como ya pudimos constatar con el lanzamiento de la bomba de alta potencia FAB-3000 en Ucrania. Bomba que vaporizó por completo una base militar ucraniana y dejó un cráter de hasta 20 metros de profundidad y de hasta 80 metros de diámetro.
Sin embargo, la onda expansiva de la explosión derribó todos los árboles en varias decenas de metros a la redonda y no dejó nada en pie, ni árboles, ni estructuras, ni nada. No obstante, esta no es la bomba convencional más potente de Rusia, pues Rusia también dispone de la bomba termobárica ABBM, bomba mejor conocida como el padre de todas las bombas, FOAD, por sus siglas en inglés, debido a su enorme poder destructivo. Esta bomba rusa, la ABBM, es 4 veces más potente que la llamada madre de todas las bombas estadounidense, la MOAB, pues su poder destructivo se estima en unas 44 toneladas de TNT, mientras que la bomba estadounidense tiene tan solo una potencia de unas 11 toneladas de TNT. Este poder destructivo de la bomba rusa puede destruir todo alrededor de una zona de hasta 400 metros de radio, lo que sería suficiente para arrasar por completo con una base militar, o un centro de mando. Según analistas estadounidenses, esta bomba rusa causaría una destrucción jamás vista en la historia humana por un arma convencional. ¿Qué hace esta bomba? Se llama bomba termobárica por el tipo de reacción a alta temperatura que tiene, explica analista militar británico Robert Hewson. Tiene un efecto vaporizador sobre los seres vivos que estén en su primer radio de explosión, así como gran destrucción en edificios. Actúa en 2 momentos. Primero, una primera detonación antes de su caída al terreno libera material explosivo gasificado. Luego genera una ignición que enciende la nube explosiva y logra su efecto arrasador. En el caso de la bomba rusa, su detonación afecta a un radio de 400 metros, el doble que la madre de todas las bombas de Estados Unidos, conocida como MOAB, por sus siglas en inglés. Una fuerte caída de presión crea una onda de choque de gran poder destructivo, explica el sitio de análisis armamentístico Global Security. Además, los gases generan un vacío que tiene la capacidad de arrastrar objetos hacia el centro de la explosión. Al presentar el artefacto en septiembre de 2007, el general Alexander Ruksin, de las Fuerzas Armadas de Rusia, aseguró que esta munición de aire ha demostrado que puede ser comparado con un arma nuclear por su eficiencia y capacidad. Según los detalles presentados, la ABBM tiene un peso de 7.100 kilogramos y su carga explosiva tiene una equivalencia a 44 toneladas de TNT. En cambio, la MOAB tiene un peso de casi 10.000 kilogramos y una carga similar a 11 toneladas de TNT. Se puede discutir sobre los números y qué escala tiene esto, pero los rusos tienen una larga y probada historia en el desarrollo de armas en la clase termobárica, opina Hewson. Creo que es probable que esta sea la mayor bomba no nuclear del mundo, añadió. ¿Cómo se usaría? Estados Unidos utilizó por primera vez su MOAB en contra de un objetivo militar en el año 2017 en Afganistán, pero en el caso ruso no hay registro de que la ABBM haya sido usada hasta ahora en combate. La televisión rusa mostró a un bombardero Tu-160 soltando la bomba sobre un terreno de prueba, a lo que siguió la poderosa explosión que dejó a un edificio de 4 pisos reducido a escombros. Pero su reacción gasificante también la hace eficaz para causar bajas en túneles o búnkeres, de forma similar a como fue usada la MOAB en el complejo subterráneo de los militantes de Estado Islámico en Afganistán. La MOAB forma parte del arsenal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero nunca había sido lanzada contra un ejército de país alguno. Sin embargo, solo estamos hablando de armamentos convencionales, porque ya todos sabemos que la principal potencia nuclear del mundo es precisamente Rusia.
con armas tan potentes como el misil hipersónico intercontinental Samad, misil que es capaz de destruir un país tan grande como Inglaterra o Francia por sí mismo. Inclusive, tan solo 4 misiles de este tipo serían suficientes para arrasar con todas las costas del territorio continental de los Estados Unidos. Es más, Rusia dispone de otra arma nuclear fantástica y mortal, y me refiero al dron submarino autónomo Poseidón. Dron que lleva una carga atómica de hasta 1 megatón de potencia, energía suficiente para destruir por completo una ciudad al crear un tsunami con enormes olas radiactivas de varios cientos de metros de altura si se detona en la costa de un país enemigo. Además, por sus características, este dron autónomo es indetectable e indestructible. Pero el uso de estas armas sería el fin de la humanidad, por eso prefiero hablar solo del uso de armas convencionales y no de armas nucleares, pues, con toda probabilidad, de darse esta respuesta militar de Rusia contra los países occidentales si su territorio es atacado con las armas enviadas a Ucrania, esta respuesta rusa se limitaría solo al uso de armas convencionales, tales como la bomba antes mencionada, o, en su defecto, con el uso de misiles de alta precisión, tales como el misil hipersónico Kinzhal, equipados solo con ojivas convencionales. A lo mucho, si la situación así lo amerita, Rusia se limitaría al uso de armas nucleares tácticas, es decir, al uso de armamento nuclear táctico, a ese tipo de armamento que está destinado a la destrucción puntual de un objetivo, pero no de una ciudad o de una gran área habitada. Este tipo de armas, las nucleares tácticas, se caracterizan por poseer una potencia explosiva muy limitada, pero, sin embargo, sí poseen una potencia radiactiva relativamente alta. O sea, este tipo de armas solo crean una destrucción física relativamente pequeña, pero, no obstante, sí tienen una potencia radiactiva alta, con lo que toda vida a varios cientos de metros, e inclusive kilómetros, a la redonda, quedaría aniquilada. No obstante, las estructuras quedarían intactas. Además, esta radiación de este tipo de armas es una radiación de corta duración, con lo que el área en unos cuantos años queda nuevamente habitable. Cosa contraria a lo que sucede con las armas nucleares estratégicas, pues estas están destinadas a destruir grandes áreas, a destruir ciudades y matar a miles, sino que millones, de personas en solo un instante. Además, su radiación es de larga duración, con lo que dejan inhabitable la zona por varias decenas de años, sino que por cientos, o miles de años. De esta forma, esta amenaza directa y abierta de Rusia contra los países de la OTAN, y especialmente contra Estados Unidos, no debemos de ignorarla y hacerla menos, pues es una situación que puede llevar al mundo a una guerra total, y además nuclear, con lo que nadie ganaría, pero sí perderíamos todos. ¿Y todo por qué? Pues por el egoísmo, avaricia, mezquindad, soberbia y codicia de los gobiernos occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. Porque Rusia lo único que está haciendo es defenderse, y defender a su población, mas no así en el caso de Estados Unidos y la OTAN, pues ellos lo único que buscan es atacar a Rusia y debilitarle, para así tener vía libre para poder saquear y destruir a países libres y soberanos alrededor del mundo. Porque recordemos que Rusia, China e Irán, entre otros países, se constituyen en un contrapeso al imperialismo estadounidense y occidental. De ahí el por qué quieren debilitar, y si es posible, derrotar, a estos países, pues ellos son el obstáculo que les impide realizar sus planes expansionistas, imperialistas y depredadores.
Medvedev advierte de una respuesta en caso de que Ucrania use los sistemas de lanzacohetes múltiples de Estados Unidos contra el territorio ruso. En ese caso, nuestras fuerzas armadas no tendrán más remedio que atacar los centros de toma de decisiones, afirmó el exmandatario. El jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, el expresidente Dmitry Medvedev, advirtió que Moscú responderá al eventual uso contra el territorio ruso de los sistemas de lanzacohetes múltiples suministrados a Ucrania desde el extranjero. Es completamente obvio que tenemos que reaccionar a esta amenaza. Y está absolutamente claro que, en caso de que, Dios no lo quiera, este tipo de armas se utilicen contra los territorios rusos, en ese caso nuestras fuerzas armadas no tendrán más remedio que atacar los centros de toma de decisiones, dijo Medvedev en una entrevista con Al Jazeera. Todos entienden cuáles son esos centros. El Ministerio de Defensa, el Estado Mayor y todo lo demás. Pero, por supuesto, hay que comprender que en ese caso, por desgracia, los centros de toma de decisiones finales ni siquiera están en el territorio de Kiev, agregó el exmandatario. Asimismo sostuvo que, en su opinión, Estados Unidos y Europa participan en esas acciones militares, en el formato de la llamada guerra subsidiaria, es decir, una guerra proxy. Los tutores estadounidenses y europeos han acordado que debe asegurarse todo para que Ucrania gane esta guerra. Pero es Ucrania la que está luchando, no Estados Unidos sino Europa, dijo el político ruso, para afirmar que los países de Occidente no sienten pena por los ucranianos y estimulan la prolongación de las acciones militares. Este miércoles, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, bajo el cual Estados Unidos suministrará a Kiev sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS. El mismo día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que Kiev le había prometido a Washington que no usará las armas estadounidenses para atacar territorio ruso. No obstante, el jueves la embajadora de Estados Unidos en Kiev, Bridget Brink, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania determinarán por sí mismas el alcance de los sistemas suministrados. Los HIMARS pueden disparar una amplia gama de proyectiles. Así, son capaces de lanzar 6 misiles guiados tipo RGM-LRS a una distancia de 150 kilómetros, o un misil ATACMS a 300 kilómetros, o 2 misiles PRSM a 499 kilómetros, según se indica en la página de Lockheed Martin.